Medio de cultivo es una mezcla de compuestos orgánicos e inorgánicos disueltos en agua que sirven para el crecimiento de diferentes microorganismos, en este caso el de bacterias y levaduras. Los medios de cultivo se pueden clasificar según su estado físico, como líquidos, sólidos o semisólidos. Los líquidos se utilizan preferentemente para favorecer el desarrollo bacteriano de células estresadas, por ejemplo, agua peptonada, caldo común, caldo cerebro-corazón, etc. Los sólidos se utilizan para obtener bacterias aisladas por la formación de colonias sobre la superficie del medio de cultivo y para el estudio de morfología de las colonias, por ejemplo, agar común, agar SS, agar cerebro-corazón, etc. Los semisólidos se utilizan para estudiar la motilidad de las bacterias, por ejemplo, agar MIO, agar SIM. En este caso es el medio sólido el que nos interesa, ya que es por esto que se puede llevar a cabo el aislamiento de bacterias y levaduras. También se pueden clasificar según su utilización como medios comunes, medios de enriquecimiento, selectivos, inhibidores y diferenciales. Los comunes son aquellos que poseen los componentes mínimos para que pueda producirse el crecimiento de bacterias que no necesitan requerimientos especiales, por ejemplo, agar nutritivo o agar común. Los de enriquecimiento se obtienen añadiendo a los medios comunes sustancias de mayor valor nutritivo que tienen el efecto de proporcionar condiciones favorables para el cultivo de bacterias exigentes, por ejemplo, la adición de sangre u otros productos biológicos, sangre, suero, leche, huevo, bilis, etc. y agar chocolate. Los medios selectivos son medios utilizados para favorecer el crecimiento de ciertas bacterias contenidas en una población polimicrobiana, por ejemplo, agar, caldo, selenito. Los medios inhibidores es cuando las sustancias añadidas a un medio selectivo impiden totalmente el crecimiento de una población microbiana. Los diferenciales se utilizan para poner en evidencia características bioquímicas que ayuden a diferenciar géneros o especies. También se pueden clasificar según su origen, como los naturales, que son los preparados a partir de sustancias naturales de origen animal o vegetal, por ejemplo, caldo cerebro-corazón, caldo papa, caldo levadura. Como ya mencioné antes, los medios de cultivo que más nos interesan son los sólidos, porque gracias a ellos se puede obtener información adicional que es muy valiosa para aislar e identificar a los microorganismos, en este caso bacterias y levaduras. Los medios de cultivo sólidos pueden clasificarse en medios no selectivos, que es agar sangre y agar chocolate. Estos posibilitan el crecimiento de muchas especies diferentes de bacterias, pero no permiten el aislamiento de una sola especie bacteriana a partir de muestras propensas a la contaminación con un gran número de microorganismos comensales. Los medios selectivos ayudan en el aislamiento de especies de importancia médica en presencia de especies comensales mediante la adición de sustancias inhibidoras, sistemas indicadores y tampones que ayudan a la detección diferencial. Ahora, ¿qué es la siembra de bacterias y levaduras? Sembrar o inocular es introducir artificialmente una porción de muestra, inóculo, en un medio adecuado con el fin de iniciar un cultivo microbiano para su desarrollo y multiplicación. La siembra puede realizarse en medio líquido, sólido o semisólido, en tubos, placas o matraz de Erlenmeyer. Por ejemplo, si es en un medio líquido, estos se hacen en tubos o matraces Erlenmeyer. Si es en un sólido, se hace en tubos o placas, y si es en un semisólido, se hace en tubos. Unos tipos de siembra que se llevan a cabo en placas son por estría, por inclusión, por extensión. En tubo, con agar inclinado, con medio sólido horizontal, con medio semisólido, con medio líquido. En esta imagen se ven tres tipos de técnicas de siembra. En la primera imagen es siembra en cajas de Petri por rayado por estrías, que es un ejemplo de medio sólido. En la segunda es siembra en placa vertida, que es un ejemplo de medio semisólido. En la tercera es disoluciones en serie, que es un ejemplo de medio líquido. En este caso, el que más nos interesa es la siembra en cajas de Petri por rayado o estrías, ya que se lleva en un medio sólido, que son los que permiten el aislamiento de bacterias y levaduras.
Aislamiento. El aislamiento es separar un tipo de microorganismo a partir de una población heterogénea de microorganismos. El objetivo del aislamiento es obtener colonias bien separadas. Las colonias se forman a partir de una sola unidad formadora de colonias, de las que se conseguirá un cultivo puro. Una vez obtenidos los cultivos puros, se podrán estudiar las características macroscópicas, microscópicas, fisiológicas, etc. de un microorganismo en particular, en este caso de bacterias y levaduras. El aislamiento, como ya lo mencioné, se da en un medio sólido. En esta imagen se ve la técnica de siembra por estría en placas de Petri, que es la técnica más usada para el aislamiento de bacterias y levaduras. Algunas reglas fundamentales para llevar a cabo la siembra y aislamiento de bacterias y levaduras y cualquier otro microorganismo son que se efectúe asépticamente, que los medios de cultivo y el instrumental a utilizar estén esterilizados, que se realicen solo los manipuleos indispensables, que se trabaje fuera de toda corriente de aire, de ser posible utilizando un mechero o bien flujo laminar. También es importante que estemos usando bata, guantes y lentes y todo el equipo indicado para hacer la manipulación de los instrumentos y las sustancias. En general, las técnicas utilizadas para el aislamiento de microorganismos se basan en la toma de una cantidad mínima de microorganismos, el inóculo, en este caso bacterias y levaduras. Dicha cantidad mínima tomada de microorganismos asegura que, al ser segregadas en un medio de cultivo, las células individuales crezcan lo suficientemente apartadas unas de las otras sobre la superficie del medio para obtener las especies presentes en medio original separadas. Algunas técnicas de aislamiento pueden ser en placa por estría, extensión de superficie, tubo en agar inclinado. En general, las técnicas utilizadas para el aislamiento de microorganismos se basan en la toma de una cantidad mínima de microorganismos, el inóculo, en este caso bacterias y levaduras. Dicha cantidad mínima tomada de microorganismos asegura que, al ser segregadas en un medio de cultivo, las células individuales crezcan lo suficientemente apartadas unas de las otras sobre la superficie del medio para tener las especies presentes en el medio original separadas. Algunas técnicas de siembra y aislamiento pueden ser en placa por estría, extensión en superficie, en tubo de agar inclinado. Técnica por estría o rayado en placa. Esta técnica puede considerarse un método de aislamiento cualitativo, el cual puede ser considerado una técnica de dilución usada para obtener un cultivo puro. Procedimientos generales para la técnica por estría. Se debe esterilizar el asa bacteriológica antes y después de realizar una estría. El asa se enfría en uno de los extremos del cultivo. Se toma una porción de la muestra con el asa y se raya sobre la sección de la caja Petri con el agar. Esto se repite 3 veces. En cada rayado se toma una muestra de la disgregación anterior. En esta imagen podemos ver a detalle cómo se hace el rastreado en la caja Petri para esta técnica. Una vez tomada la muestra con el asa bacteriológica, procedemos al rastreado en la caja Petri como se ve en la primera imagen. Posteriormente esterilizamos el asa y la dejamos enfriar para hacer nuestro segundo rastreado, jalando la muestra del primer rastreado como se ve en la segunda imagen, y esto se repite en 2 ocasiones más. Aquí podemos ver un ejemplo de esta técnica. En esta, después de estriar el primer sector, se esteriliza el asa. Se deja enfriar y se cruza la parte final de las últimas estrías, y se procede a estriar la segunda sección. Esto se repite en las siguientes secciones. Podemos ver un ejemplo una vez transcurrido el tiempo de incubación de cómo queda nuestra caja Petri. Podemos ver en la parte superior de la caja Petri el crecimiento microbiano altamente concentrado. En la parte derecha podemos ver cómo va disminuyendo la concentración del microorganismo, como en la parte inferior. En la parte izquierda podemos ver ya colonias más aisladas. Placa de extensión. En esta técnica, como en cualquier otra, lo primero que debemos de hacer es identificar
nuestras cajas Petri con el microorganismo al cual vamos a inocular y el medio de cultivo en el cual está. Una vez etiquetada nuestra caja, procedemos a agregar 1 mililitro de nuestra solución en condiciones estériles. Posteriormente, flamear nuestra varilla de vidrio y esperar a que se enfríe. Ya que nuestra varilla esté fría, procedemos a extender el inóculo con la varilla de vidrio al mismo tiempo que la caja Petri se va girando, ya sea sobre la base rotatoria o mano. Seria por dilución en serie. Esta se aplica al tener una muestra mixta. Se sabe que el microorganismo de interés está en mayor concentración. Se prepara varias diluciones de la muestra. Cultivo el medio adecuado para que el microorganismo de interés pueda crecer. Se reafirma la presencia de dicho microorganismo utilizando métodos de siembra por rayado. Si no existe información previa sobre la cantidad de bacterias sobre mililitro de la muestra, suelen sembrarse 6 frascos. En esta imagen podemos recordar un poco sobre las diluciones: 1 en 1, 1 en 2, 1 en 9, el factor de dilución, los mililitros de soluto que se deben de agregar en los mililitros de diluyente. Como por ejemplo, la más común es la dilución 1 en 10, que es 1 mililitro del soluto en 9 mililitros del diluyente. En esta imagen podemos ver cuál es la técnica. En el primer tubo se le agrega 9 mililitros del diluyente y 1 mililitro de nuestro cultivo original. Posteriormente, este se agita en un vórtex o con la mano y se toma 1 mililitro del primer tubo para añadírselo al segundo tubo que ya tiene 9 mililitros del diluyente, y así sucesivamente la cantidad, las veces que tú quieras. Estos tubos se inoculan en una caja Petri. Para realizar una siembra por picadura en tubo, tome la muestra con un asa estéril de punta. Destape el tubo con el medio de cultivo sólido. Flamee la boca del tubo. Introduzca el asa de manera que atraviese el medio perpendicularmente. Nuevamente flamee la boca del tubo y el asa y tape este sin apretarlo completamente. Lleve a incubar. Este tipo de método se utiliza para evidenciar movilidad cuando se utiliza agar semisólido o para conservar un cultivo puro. El método de siembra por estría en tubo se utiliza para conservar un cultivo puro o para la siembra de pruebas bioquímicas como TSI, OF o citrato. Tome la muestra con un asa estéril de punta, destape el tubo con el medio de cultivo sólido, flamee la boca del tubo y realice una punción hasta el fondo del agar, seguido por una estría en el bisel del tubo. Nuevamente flamee la boca del tubo y el asa y tape este sin apretarlo completamente. Lleve a incubar. Técnicas de tinción simple, diferencial y selectiva. La tinción de las células es una herramienta utilizada en el laboratorio que nos permite observar características morfológicas de los microorganismos. Estos generalmente son incoloros y no presentan suficiente contraste en el medio acuoso en donde se encuentran suspendidos, por lo que es necesario hacer uso de colorantes que permitan su identificación. Para poder observar e identificar un microorganismo en un microscopio óptico es necesario fijarlo y teñirlo en un frotis. Un frotis es la extensión de una muestra sobre un portaobjetos para separar lo más posible los microorganismos, lo cual permitirá obtener una mejor imagen de la morfología y agrupamiento celular. Para preparar el frotis se debe lavar perfectamente los portaobjetos, secarlos con papel y etiquetarlos. Después encender el mechero y esterilizar el asa y dejar enfriar. Es importante que si los frotis son de cultivos sólidos, se debe colocar en el centro del portaobjetos una gota de agua destilada. Después se acerca la caja de pétrico de cultivo o el tubo. Y se coloca la muestra en el centro del portaobjetos, se extiende suavemente en área circular de más o menos 2 centímetros de diámetro y se esteriliza el asa. Se debe dejar secar el frotis al aire. En el caso de los cultivos líquidos, se toma la muestra del tubo de manera directa y se coloca la muestra
en el centro del portaobjetos y se extiende suavemente en área circular de 2 o más o menos 2 centímetros de diámetro. Los frotis de cultivo sólidos se fijarán con calor, pasando el portaobjetos rápidamente 2 o 3 veces por la flama del mechero. En caso de que los cultivos sean líquidos, se fijarán colocando 2 gotas de etanol absoluto que se dejarán secar al aire. Existen diferentes tipos de tinciones: simple, diferencial y selectiva, de acuerdo con el número y tipo de colorantes utilizados y de los objetivos de estudio. En el caso de la tinción simple se hace uso de un solo colorante. Para hacer la tinción simple se debe cubrir el frotis de la muestra con una gota de azul de metileno durante 60 segundos. Se elimina el exceso de colorante con la pipeta de agua destilada y se deja secar al aire. Las tinciones diferenciales permiten diferenciar microorganismos con características superficiales distintas, por lo que requieren más de un colorante. La más utilizada en bacteriología es la propuesta por el médico danés Christian Gram, que clasifica los cultivos bacterianos en gram positivas y gram negativas. Para realizar la tinción de gram, se cubre primero el frotis con la muestra problema con 2 gotas de cristal violeta durante 60 segundos. Se lava cuidadosamente el frotis con agua destilada para eliminar el exceso de colorante. Se debe eliminar el exceso de agua y cubrir el frotis con 2 gotas de Lugol por 30 segundos. Después se debe lavar con precaución el frotis con agua. Después inclinar el portaobjetos y aplicar gota a gota el decolorante hasta que no fluya más colorante. Se debe lavar de inmediato con agua. Posteriormente, aplicar 2 gotas de safranina durante 30 segundos y lavar de nuevo con agua para quitar el exceso de agua y dejar secar al aire. En el caso de las tinciones selectivas, nos permite observar estructuras especializadas que son útiles para la clasificación taxonómica de las bacterias. Por ejemplo, la tinción de endoesporas, que permite identificar bacterias de tipo Bacillus y Clostridium. Para realizar una tinción selectiva de endoesporas, primero colocamos un pequeño trozo de papel filtro sobre un frotis de Bacillus sp. Se agrega verde de malaquita sobre el papel filtro de tal manera que cubra toda la preparación. Se coloca en el portaobjetos sobre un vaso de precipitados con agua en ebullición. Se deja durante 5 minutos evitando que se seque el colorante. Se elimina igualmente el colorante con agua destilada y se cubre con safranina durante 30 segundos. Se lava nuevamente y se quita el exceso de agua para posteriormente dejar secar al aire.